Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como les mostraremos, marcan una particular fluidez en la agenda internacional. Y las grandes potencias van acomodándose a la realidad de que las no menos grandes potencias emergentes han cambiado el mapa geopolítico. Y un ejemplo de ello es que en este momento 3 de los más altos representantes de la conducción de la República Popular de China están en áreas altamente sensibles, incluyendo América Latina y en este caso Brasil. Pero el vicepresidente se encuentra en Washington y como para compensar las impactantes actitudes protocolares de orden cerrado en el Gran Salón del Pueblo, lo han recibido con la pompa del Pentágono e incluso con la vieja guardia, es decir, uniformes coloniales de la época de la lucha de la independencia, pero a cielo abierto y con mucho frío. No obstante, eso puede reflejarse también en las relaciones, ¿no? Beijing asume su papel de gran potencia, mantiene su preocupación por los desplazamientos en el mar del sur de la China, la realidad que se está viviendo en el estrecho de Hormuz, donde veremos otra rotación de grupos de tareas de portaaviones nucleares, como en este caso del Abraham Lincoln, mientras que se sabe que Israel y Turquía han probado misiles con radares que en realidad son de uso de la OTAN. Se recalientan los temas, ¿no? Ni qué decirles la situación económica en Grecia y de rebote Italia, España, Portugal, está siendo noticia. Pero en todo caso, el desplazamiento de una de las más altas autoridades, el vicepresidente de la República Popular de China hacia Washington y a Virginia, cruzando el Potomac para ir al Pentágono, representa que están buscando afianzar relaciones con quien en unos meses, obviamente, cuando se cierre el abanico, será quien reciba el cargo de mayor responsabilidad en la República Popular de China. De manera que vamos a mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo y comenzamos con un jumbo de la Boeing, de los tantos que compraron en su momento, que tiene una peculiaridad. Cuando le entregaron uno para uso presidencial, vean, enfático despliegue de la alfombra roja, ¿no? Porque con el protocolo del Gran Salón del Pueblo es difícil. Apareció la autoridad invitada, el vicepresidente, bajó sus 27 escalones muy ágilmente, como para demostrar que no solamente Obama usa las escaleras del jumbo así, pero esto nos recuerda que cuando le entregaron el jumbo presidencial a China, al poco tiempo descubrieron, oh casualidad, que los estadounidenses le habían colocado a bordo, sobre todo en la zona dedicada al ejecutivo, y en este caso a la primera clase, habían encontrado 15 micrófonos escondidos para transmitir vía satélite lo que se hablaba a bordo del avión presidencial chino. Bueno, hemos pasado los tiempos de la visita histórica de Kissinger en el 71, la visita de Nixon en el 72, y ahora no solo es que se reconoce, sino que hay que hacerle lugar a China, porque ya ha tomado todos los necesarios. Mientras tanto, como les había dicho, Estados Unidos e Israel conducían pruebas de misiles con radares de la OTAN en Turquía, y Rusia advertía de un ataque contra Irán a más tardar en junio de este año. La limusina blindada y quien advirtió del posible ataque a Irán es el mayor general del ejército Nikolai Makarov, citado por el canal Russia Today. No es poca fuente, ¿no? Se reencontró con viejos amigos de China, obviamente Henry Kissinger, quien pese a sus años sigue vigente. Allí se encontró con Kissinger, con Madeleine Albright, con Henry Paulson
el ex secretario del Tesoro, el ex asesor nacional de seguridad Zbigniew Brzezinski, un viejo zorro de la ultraderecha en la Guerra Fría, Ben Scowcroft, Sandy Berger, la ex secretaria del Trabajo Elaine Chao, también formaba parte de este encuentro. Y la realidad es que mientras esto ocurría, el vicepresidente chino viajaba a Estados Unidos para visita oficial y fue recibido por Joe Biden, con quien estuvo en agosto pasado, y el presidente Barack Obama también lo recibió después que se cumplió el protocolo de que vicepresidente es recibido por vicepresidente, ¿no? Pero amplias delegaciones y en Beijing, al mismo tiempo, había conferencias y encuentros. Miren cómo está la señora secretaria de Estado. El tiempo es implacable, ¿no? Y la dama de origen oriental, creo que hicieron toda esta lista de protocolo para llegar a la dama de origen oriental. Bueno, aquí se reconoce. El vicepresidente chino se reúne con exfuncionarios de Estados Unidos. Kissinger fue el que tomó la iniciativa en la época de Nixon, en el 71, en julio, y después vino la histórica visita de Richard Nixon en el 72, que le mostramos a ustedes la época de la televisión en blanco y negro, y fue el encuentro de Nixon con el difunto Mao Zedong. Eso abrió las puertas a los lazos, los primeros, y establecieron relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1979. Joe Biden, vicepresidente, con muchas ganas de ser presidente, es quien recibe, como corresponde, por el nivel protocolar. No siempre vamos a vernos ojo a ojo, no siempre estaremos exactamente en la misma posición referente a muchas cosas, pero es muy importante los acuerdos que logremos en política económica y las garantías de que vamos a trabajar siempre juntos. De la oficina del vicepresidente, luego, como un gesto de reconocimiento a China, la recibiría Obama. Luego, las tradicionales protestas sobre aquellos que dicen que el Tíbet no es parte de China, paren las matanzas en el Tíbet, viva el Panchen Lama, el mismo Partido Comunista, abajo. No son más de 50 personas, el clima está muy desagradable. Y desagradable como está, lo recibieron con una parada en el campo de los soldados en el Pentágono al vicepresidente, y lo hizo el secretario de Defensa León Panetta. Observen, toda la escolta discretamente se retira. Luego de la fanfarria, el oficial de protocolo anunciaba el programa y las autoridades presentes. Obama y Biden ya habían analizado las cuestiones claves de la relación. Miren cómo revisan allá atrás ese carro oficial. ¿Qué sacaron de esa maldita? Muy interesante. El oriente es rojo por la banda marcial del orden cerrado del Pentágono y las salvas de cañonazos. Este tipo de ceremonia significa el máximo honor en el protocolo militar del Pentágono. Este señor es vicepresidente, pero en pocos meses será el presidente y le están dando los honores de jefe de Estado. Y la vieja guardia, con uniforme colonial en la época de los pífanos y los tambores de guerra. Este tipo de homenaje normalmente se hace en el césped sur de la Casa Blanca, y hay todo un protocolo preparado de la época de Ronald Reagan ajustado a Hollywood, pero aquí se lo hicieron al vicepresidente y en el campo del Pentágono.
no es poca cosa el significado, ¿no? Barack Obama se reuniría después con el vicepresidente chino Xi Jinping y aquí está la última sesión en el Pentágono, que fue una reunión de trabajo interesante. Y sobre este particular, expresó Xi Jinping que el Océano Pacífico dispone de suficiente espacio como para permitir tanto la presencia china como la estadounidense. Pero los países asiáticos están preocupados principalmente por el crecimiento económico. En la reunión con las autoridades estadounidenses, el vicepresidente de la potencia asiática también analizó la situación en Siria, luego que Beijing rechazó la resolución contra la nación árabe en el Consejo de la ONU. Obama dijo, a través de este proceso, ojo, es el presidente Obama recibiendo al vicepresidente de China, pero es un hecho que en pocos meses será el número uno. Siempre hemos enfatizado la bienvenida al crecimiento pacífico de China. Creemos en una fuerte y próspera China que ayudará a la estabilidad y la prosperidad en la región y del mundo. Y esperamos continuar en forma cooperativa, tratando de establecer, como lo hemos hecho en los últimos años, las relaciones bilaterales y nuestra influencia. Hemos tratado de enfatizarlo esto porque China tiene un extraordinario desarrollo en las últimas 2 décadas. Y está expandiendo su poder y prosperidad, y eso también supone crecientes responsabilidades. De manera que queremos trabajar con China y asegurarnos de que todo el mundo estará trabajando bajo las mismas reglas en el camino cuando se trata del sistema económico mundial. Y esto incluye asegurarse de que hay un balanceado flujo de comercio entre no solo Estados Unidos y China, sino en todo el mundo. Obama aquí respira por la herida, ¿no? Porque todos los productores estadounidenses se quejan de que China está exportando con una moneda devaluada y entonces no pueden competir con China. La realidad del mercado es que están perdiendo zonas de influencia. De manera que Obama tenía que hacer el punto de la manera más amable, pero no podía dejarse de señalarlo, ¿no? China y Estados Unidos esperan trabajar juntos en sus relaciones, llevando estabilidad y orden y la seguridad que provee una vida mejor para el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de China. 我此访的主要目的还是要落实两国元首的达成重要共识。 Xi, cuya verdadera posición con respecto a Estados Unidos parece ser un enigma para muchos, pareció dar señales de apertura al asegurar, e incluso en el almuerzo anterior en el Departamento de Estado ante la Casa Blanca junto a Joe Biden y la secretaria Clinton, que su país está dispuesto a desarrollar un diálogo sincero y constructivo con Estados Unidos y otros países en materia de derechos humanos. El vicepresidente chino defendió el historial de su país respecto a las libertades, pero afirmó tajantemente, siempre hay espacio para la mejora en lo que respecta a los derechos humanos y estamos dispuestos a desarrollar un diálogo franco, constructivo e intercambio sobre estos temas. Queremos reducir las diferencias, aprender mutuamente y lograr progreso común. Thank you, everybody. Thank you, everybody. El dolor de todo esto y la declaración concienciador de Obama es que Washington considera que el yuan se cotiza de manera artificialmente baja, lo que beneficia a las exportaciones chinas y hace perder a las estadounidenses. Este es el argumento electoral en vista a las elecciones estadounidenses del próximo 6 de noviembre. Y aquí, el general Martin Dempsey, llegando el domingo al Cairo. Veremos por qué hacemos el raconto desde el domingo. Es recibido por el mariscal de campo Mohammed Hussein Tantawi y quien llega de Estados Unidos es nada menos que el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, general Martin Dempsey, para discutir los vínculos militares bilaterales y los cargos criminales contra ciudadanos estadounidenses que fueron capturados siendo miembros de las ONG que alteraron el orden. Intercambio de presentes institucionales, fraternos abrazos entre generales del mayor rango
Y las autoridades de Egipto han impedido la salida del país de varios estadounidenses involucrados en la investigación, entre ellos Sam LaHood, que es nada menos que el hijo del secretario de Transporte de Estados Unidos, Ray LaHood. Él y varias personas más tomaron refugio en la Embajada de Estados Unidos en El Cairo, pero no les han permitido salir de allí. Así que aquí hay una agenda que va más allá de lo militar, ¿no? Estados Unidos se ha enojado, expresa preocupación por estas acciones y amenazó con suspender la ayuda militar a Egipto. La autoridad egipcia defiende su acción, insistiendo en que es un acto de soberanía y con esas investigaciones no se violan las leyes, mientras que los ciudadanos estadounidenses sí violaron las leyes cuando actuaron como parte de las ONG en el tema de subvertir el orden. Esto es importante. La expansión militar que busca Estados Unidos, la presencia permanente en las áreas sensibles de todo el mundo, sobre todo con 11 grupos de tarea comandados por otros tantos portaaviones, y León Panetta está enfatizando la necesidad de estar presente, especialmente en el Pacífico, las nuevas bases que han negociado con Australia, la sensibilidad que hay en el área de influencia de China coincide con la visita, ¿no? Pero está defendiendo cada dólar del presupuesto militar que le quieren recortar, porque en medio de esta crisis es difícil mantener los frentes de guerra, desarrollar todo el potencial que quieren las Fuerzas Armadas y además hacerle caso al electorado que está cada vez peor económicamente cara a las elecciones. Ahí estaba el senador Carl Levin, el chairman del Comité de Servicios Armados del Senado, el titular del Pentágono Panetta. Nosotros creemos que es importante mantener una fuerte presencia en el Pacífico y por esta razón hemos mantenido 11 portaaviones en la Armada para asegurarnos de que tenemos suficiente presencia avanzada, y esto no significa sino un rápido despliegue. Nos preocupa nuestra fuerza y nuestra estructura en el Pacífico. Agregado a esto, vamos a mantener obviamente una presencia militar que ya tenemos en Corea, pero también vamos a mantener rotación y presencia de nuestros marinos a través de toda el área. Hemos desarrollado un acuerdo con Australia para la rotación y nuestra presencia allí. También estamos trabajando con Filipinas y esperamos un similar acuerdo. Y agregado a todo esto, obviamente, tenemos nuestras bases aéreas avanzadas y una capacidad de cubrir toda el área. Nos sentimos muy bien acerca de la estructura de fuerza, pero tenemos en este presupuesto, es decir, si no nos recortan más, ¿no?, la habilidad de mantener una verdadera presencia en el Pacífico. Vean ustedes que llega la potencia del Pacífico a Washington y Panetta defiende el presupuesto de guerra para mantener la presencia en el Pacífico, ¿no? Martin Dempsey, el titular de la Junta de Comandantes en Jefe, por eso le decíamos, era el domingo que estaba en Egipto, tuvo que hacerse presente aquí también. In addition to that, obviously, we have our air bases and the forward deployed air assets that will give us the capability to cover that area as well. So we feel very good about the force structure that we have in this budget and our ability to maintain a real presence in the Pacific. Así que es muy fuerte y muy oportuno hablar de la estructura de este presupuesto y mantener nuestra presencia. Jack Dempsey, que ya había venido del Cairo, decía: pienso que la estrategia actual es muy adecuada y en muchas maneras es importante que se note que nunca vamos a abandonar el Pacífico. De manera que la idea de rebalancear nuestra posición global es rebalanceando. Y no es algo sencillo ir y mantener allí nuestra presencia. Así que nuestra estrategia será rebalanceada, pero manteniendo nuestras tendencias demográficas, económicas y militares. Es parte de nuestra estrategia fundamental, y haciendo esto tendremos la oportunidad de incrementar nuestro compromiso con el pueblo de la República de China, porque hay muchas cosas en las cuales tenemos intereses comunes. Como ustedes saben, también hemos trabajado y seguimos trabajando en el Golfo de Adén con ellos en contra de la piratería, y también tenemos un compromiso de Fuerzas Armadas con China. Esto es consistente y hemos cambiado el énfasis en la estrategia para asistir con los presupuestos que nos dan a estas responsabilidades.
Así que haciendo esto, nosotros, senador, intentamos mantener nuestro compromiso. Y eso se hace obvio cuando el Pentágono advierte de los daños de un recorte drástico de fondo, como lo acaba de hacer el mayor general Martin Dempsey, en la interpelación del Comité de Servicios Armados del Senado, y al mismo tiempo el Pentágono parece que tendría menos fondos, pero gastará más en Asia-Pacífico. Aquí estábamos viendo la estela del portaaviones nuclear Lincoln, estaban observando el pase de tanqueros, eso es como ver pasar autos en una autopista, misiles, cruceros misilísticos y fragatas misilísticas de la clase Aegis, la más moderna, y apareció en el horizonte un buque patrulla. Estamos ahora a bordo de los nuevos fusiles de asalto, ¿no? Todo el mundo en guardia, porque están pasando el estrecho de Hormuz, que es esa garganta de 40 kilómetros, donde pasa no menos del 30% del petróleo de todo el mundo. Así las cosas, con la visión de la cubierta de vuelo del Lincoln y su comandante de la fuerza de tarea, sacaron los helicópteros porque había una unidad de superficie pequeña de patrulla de Irán que lo estaba siguiendo como a unas 2 millas. Y eso no dio lugar a demasiadas acciones sobre el particular, pero sí demuestra a Irán que se están revisando unos a otros, ¿no? La pequeña patrullera iraní, siguiendo una distancia prudente, pero siguiendo todo desplazamiento de los portaaviones nucleares que están haciendo rotación, entran y salen del Golfo Pérsico, y por supuesto el estrecho de Hormuz, que tiene entre 40 y 60 kilómetros, representa la garganta de todo el petróleo del Lejano Oriente, como mínimo de las potencias orientales, pero también de buena parte de los países interesados. Este puente de mando del Abraham Lincoln y jefe de vuelo, olviden que ahí hay 90 aparatos, bueno, aparatos es feo llamarle, ¿no? Aviones y helicópteros, llevan alrededor de 90 en este tipo de portaaviones nuclear, así que el comandante del ala de vuelo y el comandante de la fuerza de tareas estaban declarando aquí para la televisión, enfatizando la presencia que tienen allí. El almirante Troy Shoemaker era el de los prismáticos, y lo que tenemos aquí es el representante de toda el ala de vuelo que acompañan portaaviones de este tipo. Y en este caso, el CVN-72, el Abraham Lincoln, es portaaviones nuclear, y es la presencia avanzada, los F-18 despegando para vuelos de patrulla y de cobertura, ¿no? Y el almirante Troy Shoemaker dice que ustedes han escuchado la retórica agresiva de los iraníes, y bueno, tenemos que hacer presión y hacer presencia. Como ustedes saben, estamos conduciendo maniobras sobre libertad de tránsito normal en el estrecho de Hormuz, y eso representa, ahí van F-15, y también estaban volando los F-18. Aproximación, este es un avión de inteligencia electrónica. Ahí hay 3 cables, como pueden ver, ¿no? Las guayas donde enganchan el gancho de cola, el tail hook. De los 3, lo elegante es enganchar el segundo, pero cualquier enganche es bueno, porque en un portaaviones no se aterriza. En un portaaviones lo que se hace es un estrellamiento controlado, y se lo aseguro por experiencia que suena así. Pero ellos, cada personal de pista, es decir, de la cubierta de vuelo, según el color, tiene una diferente función. Los últimos que estábamos viendo eran los de reabastecimiento. Aquí está la logística técnica, y se disparan con catapultas que llevan de 0 a 200 kilómetros en menos de 3 segundos, estos aviones, para que uno haga un pestañeo y de repente se encuentra en el aire. Yo llegué en un C2 y me catapultaron en un C2 2 veces, y aquello está al máximo de la potencia, y de repente sueltan la catapulta y uno se hunde en el asiento, aunque en el C2 suelen ponerlo invertido a uno para que reparta mejor la G, es decir, mirando hacia la cola, pero en un aterrizaje eso se siente como un verdadero estrellamiento controlado, ¿no? Y esta es la gente de seguridad a bordo. Siempre se opera con todo el personal en actitud de emergencia. Bueno, salir de 0 a más de 200 kilómetros en menos de 3 segundos es toda una experiencia, pero aterrizar
realmente uno siente que se van a caer las alas, todo cataplón, y de repente quedó frenado y enganchado en esas guayas que tienen un peso gigantesco y que van frenando al avión. Es una experiencia inolvidable. Pero esto es una manera de mostrar músculo. Mientras decían lo que decían en el Comité de los Servicios Armados del Pentágono, estaban también mostrando músculo aquí, y esta larga nota no es casualidad. Vamos a mostrarles cómo está de influido el mercado, porque estaba cambiando hoy al compás de estas cosas. No olvidemos que Rusia ha dicho que es inminente, también lo ha dicho Rusia en un ataque a Irán, y eso es Golfo Pérsico. Bueno, el precio del crudo venezolano, $108.39, el precio del barril de la OPEP sube levemente, $117.19, el nuestro se mantiene estable. No tenemos problemas, nuestro presupuesto está alrededor de $50 el barril y estamos a 108.39. Recuerdan que en la Cuarta República habíamos llegado a $7.02 y no había manera de subirlo. Estábamos regalando el petróleo. El precio del Brent del Mar del Norte baja levemente, pero se mantiene en 117.10 centavos. El West Texas, uno de nuestros marcadores importantes, $101.50 al alza, 101.50. El precio del oro leve baja, 1.715 la onza. El cobre leve baja, 8.425 la tonelada. Precio del café leve baja, 2.0550. El precio del euro, 1.31, leve baja respecto al dólar. Hora casi exacta de un corte comercial, si estuviéramos en otras plantas, pero también tenemos algunas promociones interesantes y vale el concepto. Así que en un instante volvemos con ustedes con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y ciertamente hay que darle continuidad a, valga el lugar común, la tragedia griega, que no es solo de Grecia, es toda la Europa del Sur que está plagada de la misma situación dramática desde el punto de vista económico por sus consecuencias sociales, ¿no? Porque han aceptado la doctrina neoliberal y los resultados están a la vista. La sociedad explota. Bueno, abriremos entonces, dándole continuidad a las dramáticas informaciones que ayer les mostrábamos sobre Grecia. Y desde luego esto no es lo único que vamos a hablar, ¿no? Pero hablábamos de China, ¿no? El viceprimer ministro de China se encuentra de visita en Brasil, lo que indica que mientras está el nuevo futuro presidente de Estados Unidos, balancea muy bien sus relaciones en el hemisferio occidental. Por cierto, vamos a cerrar hoy rindiéndole un homenaje a una figura muy querida en Colombia. ¿Recuerdan aquel talentosísimo humorista? Uno que no hacía chacota, hacía humorismo y delfino. Ahora hay fuentes muy creíbles que dicen que un exdirector del DAS es responsable de la muerte de este ícono. Pero en fin, vamos a la realidad geopolítica. Los acontecimientos en pleno desarrollo y el costosísimo empleo desde el punto de vista social, humano, de las medidas neoliberales, la Plaza Sintagma, el Parlamento griego y las clases pasivas, los que trabajaron toda la vida y ahora se sienten absolutamente robados en sus prestaciones. El gobierno pasó estas medidas en el Parlamento, pero este pueblo tiene conciencia y las ha rechazado. Toda la sociedad las rechaza. A mi edad, ¿qué cambio de futuro? ¿Qué puedo esperar? La destrucción es lo que tiene lugar. Y mis hijos deberían tener mejores días que yo. ¿Qué futuro? Van a tener un futuro peor. Y hemos tomado un paso hacia atrás. Todas las batallas de estos años en lucha de los beneficios las estamos perdiendo. Queremos salud pública gratis y medicinas. Están pidiendo salud pública gratis y medicina. Algo que de no tenerlo aquí en la República Bolivariana de Venezuela o en Cuba, por ejemplo, esto sería un escandalazo, ¿no? Mientras los jubilados, aún moviéndose con problemas, no aceptan esta venta del país,
En el Parlamento y en el gobierno siguen vendiéndolo. Hay dinero para la plutocracia, pero no hay dinero para las jubilaciones, decían algunos de esas pancartas. Este es un edificio, le dijimos, doloroso, la destrucción de edificios históricos, ¿no? Este es un viejo teatro y luego cine y ambas cosas, y tiene casi 100 años. Comenzó a exhibir cine cuando la época del cine mudo, luego cumplió ambas funciones. Parlamento, el ministro del Trabajo, George Koutroumanis, entrando al Parlamento para un encuentro de gabinete. El ministro de la responsable de las finanzas públicas, Dimitri Repas. El viceministro de Educación, Christos Filipoulou. El viceministro diciendo, la viceministra en este caso, ¿no? Estoy muy esperanzada de que el gobierno proceda con la necesaria urgencia con las reformas, de manera que podamos mantener el paso con la voluntad política en esta crisis, y pienso que sería bueno tomar la decisión en el Parlamento. Ministro de Turismo, George Nikitidis, dice, estoy seguro de que tendremos éxito y estoy seguro de que el Eurogrupo nos seguirá en las decisiones que tenemos que tomar en el Parlamento griego. Ministro del Desarrollo, Chrysochoidis, entrando al Parlamento, la ministra de Educación, Anna Diamantopoulou, el ministro de Cultura, Pavlos Geroulanos, primer ministro Lucas Papademos, vendrá después de Geroulanos, entrando a la reunión de gabinete, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, el ministro de Defensa, Dimitris Avramopoulos y Nikitadis, entran juntos. El ministro de Salud, Andreas Loverdos, gabinete, el ministro Koutroumanis, Repas, el ministro de Protección Civil, imagínense ustedes, Christos Papoutsis, entrando al gabinete. Y Diamantopoulou entrando a la reunión de gabinete. ¿Qué piensa esta gente? Recortes exigidos a Grecia podrían salir de los, primero, de los salarios, ¿no? Y las pensiones de los jubilados. Este era el cinema que quemaron junto con los teatros, ¿no? Al que hacíamos referencias. Un edificio histórico actualizado. Se fue un hito histórico de la ciudad. Entonces, el gabinete está discutiendo recortar el presupuesto de defensa ahora en 125 millones de euros, pero bajar los salarios al sector público para ahorrar otros 200 millones. Aquí la juventud dice, bueno, no sé qué vamos a hacer con esto, ¿no? Eso es lo que están discutiendo, pero aún no hay decisión final. Έπρεπε να κάνουν πιο πολλά. Έπρεπε 1 εκατομμύριο Έλληνες, μαλάκες, μέσα σε αυτούς και εγώ να βγούμε. Las cosas que están ocurriendo en el país son realmente tristes, decía el dueño de un restaurante, que era el joven anterior, y este es un ex oficial naval, Petros Dogas, dice. No ha sido suficiente lo que hemos hecho, y tendremos que hacer aún más. Debería haber 1 millón de griegos aquí. Todos estos idiotas, lo quieran o no, están perdiendo todo por nada. No es el Parlamento, son traidores. Dígame uno de ellos que no sea un traidor. Y Nikos Marros dice, estoy aquí viendo a Grecia, que nunca muere, pero realmente triste ver lo que está ocurriendo aquí. Esto no es la falta del pueblo, esta es la falta de esa gente ahí dentro del Parlamento. Y hemos comenzado con ellos. Vamos a ver, después de esto, quién sobrevive para tener mejores días. Este es un edificio emblemático de la moderna Grecia. Se lo llevó el fuego. La prueba definitiva ahora tendrá lugar en Bruselas, porque tiene que pasar el examen en Bruselas, Grecia. Y la voluntad de demostrar que van a profundizar los recortes a costa de la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente
los jubilados que ya no tienen esperanzas, los trabajadores y los jóvenes, a cambio de la ayuda de 130.000 millones de euros que destrabará la famosa Troika, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, para evitar una bancarrota técnica. Este era el hermoso hall y la subida al teatro, en lo que queda de su iluminación y sus equipos. 50 edificios incendiados. Madrid, cayeron las bolsas después que Moody's le bajó la graduación y la calificación económica al rating crediticio, y los españoles tienen opiniones divididas. De alguna manera España sorteó la jugada que le hizo Moody's y paga menos por su nueva emisión de deuda. La subasta de letras a 12 y 18 meses celebrada hoy cerraba con la colocación de 5.445 millones de euros, con el interés marginal más bajo desde octubre del 2010, si no, no podían vender. También en el Tesoro italiano se imponía el criterio de Moody's y colocaba 6.000 millones de euros de deuda con menores intereses. Y ciertamente los que especulan están haciendo su agosto. Silvina vende periódicos. Hace 2 años y estoy hasta aquí. Tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, ¿sabes? Estoy aquí porque facilidades no te dan ninguna, ninguna. ¿Me entiendes? Impuestos, impuestos. Yo no creo que con la reforma vayan a arreglar sus bolsillos nada más. Silvina, por si no lo entendieron, y por eso lo repetimos, tiene cáncer, sigue trabajando y no la ve nada bien. Leandro López dice que está muy mal, pero lógicamente, claro, que las agencias crediticias estén bajando todavía el crédito, pues no sé, es independiente, ¿me entiende? O sea, primero hay que estudiar para llegar lejos, ¿no? Por lo mismo le pasa al gobierno. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, minimizaba la rebaja de Moody's, la calificaba de paradoja y contradictoria. En Lisboa, las cosas no parecen estar mejor. Profesor de Economía, Andrés Silva, dice que la pérdida de calificación hace más difícil a los gobiernos refinanciar su deuda, y el gobierno necesita cumplir con sus responsabilidades. Es una obligación para la cual el gobierno está solicitando más dinero del sector público en forma de impuestos y también en forma de deuda. Esta pérdida de calificación en los mercados es más difícil para poder financiar el gobierno. Es decir, todos los tecnócratas neoliberales tratan de explicar esta melange en la que han metido con sus teorías al país, pero ninguno plantea una solución diferente a la piedra de molino que le han puesto al cuello al trabajador. Una típica vendedora de flores, María Santos. El gobierno saca el dinero de los jubilados, de manera que de esa manera pretende pagar las deudas. Al final del día, nosotros estamos pagando la deuda de esta mala administración. Profesor de Economía, Andrés Silva, la contracara de lo que sufre el pueblo, vuelve a dar explicaciones de lo inexplicable. Ciertamente hace más difícil para Portugal volver al mercado en el 2013. Pero si no lo hace, será imposible. Portugal puede seguir adelante con sus reformas, puede hacer cambios en su economía y entonces podemos volver a los mercados. ¿En qué mundo vive este jovencito tecnócrata neoliberal? Pero esos son los que entrevistan las agencias internacionales, sobre todo si declaran en inglés. El Tesoro portugués ha informado hoy, varias horas después del cierre de los mercados, que eleva el máximo de la subasta debido a la demanda específica de los inversores. Esto es Londres, esta especie de Fabergé arquitectónico, es un símbolo de la arquitectura moderna del decadente imperio. El canciller británico, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores, George Osborne, dice: then there will be no growth, no jobs,
Si no va a haber acuerdos sobre deudas en Gran Bretaña, no habrá trabajos, el pueblo no investirá en nuestro país. Britania tiene que confrontar sus problemas y el mensaje es claro. Las agencias tienen su rating y hoy la realidad es que el sistema político completo no puede esconderse, tiene que llegar a un acuerdo y ese es el problema. Los problemas económicos de Gran Bretaña vienen siendo arrastrados desde una década. El sistema bancario ha fallado, los previos gobiernos han pedido más préstamos por mucho más dinero, la crisis en la eurozona y por supuesto los problemas que estamos viviendo hay que confrontarlos. No podemos escapar y no podemos escaparnos de ellos. Problem for Britain, but we've got to confront these problems. We can't run away from them. Este caballero de la quinta esencia del liberalismo dice que el anuncio de Moody's, que llama a pérdida de calidad de la economía británica, es un regreso a la realidad. Mientras tanto, en China, el primer ministro Wen Jiabao se encuentra con Herman Van Rompuy, que tuvo que viajar al Gran Salón del Pueblo. Ahí, allá lo reciben bajo techo, ¿no? Sobre todo si hace frío. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, tratando de afianzar las relaciones bilaterales con grandes sonrisas. Y hay diferencias entre la Unión Europea y China en la cumbre de Beijing, pero China ya es imparable. El primer ministro Wen Jiabao dijo, China y Europa son en todo socios estratégicos. Y haciendo frente a estas dificultades y desafíos, tenemos que tener un mutuo entendimiento y colaborar hacia nuestras metas comunes. Esto nos dará armonía en los intereses básicos de ambos lados. Nótese que no improvisa, esto es algo preparado y oficial. Van Rompuy tampoco. Hemos llegado a ser tan interdependientes que esto, cualquier cambio en la tasa de crecimiento de uno de los dos socios estratégicos, tiene un impacto directo y palpable en el otro. Nuestras economías están destinadas a estar vinculadas. Interesante, ¿no? Representantes de las viejas potencias que no solo invadían China, la ocupaban, sino que, por ejemplo, como Inglaterra, las obligaban a consumir opio. Si existiera la DEA, ¿dónde estarían los ingleses, empezando por la Casa Real? Si existiera la DEA en esa época, ¿no? Guido Westerwelle, canciller no, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Recuerden que en Alemania el canciller es el primer ministro. Estamos determinados en Alemania y en la Unión Europea a que la eurozona permanezca intacta. Para nosotros Europa y nuestra moneda común es mucho más que un proyecto fiscal. Para nosotros Europa es la unión política, así que estamos esperando que toda la Unión Europea permanezca a bordo y que la Unión Europea haga su contribución de manera que Europa pueda salir adelante con una unión estable. Alle in der Europäischen Union an Bord bleiben, alle in der Europäischen Union ihren Beitrag dazu leisten, dass Europa zu einer Stabilitätsunion weiterentwickelt wird. La creciente importancia de Brasil, marcada por la presencia de Antônio Patriota, el canciller brasileño. O Brasil ha grande preocupação também com a situação na Síria, até mesmo pela existência de uma... Aquí en Brasil estamos preocupados por la situación en Siria. Hemos tenido tenemos muy grandes comunidades sirias y libanesas en nuestro país y es una de las más grandes del mundo del exterior. Apoyamos los esfuerzos de la Liga Árabe en este momento. La Liga Árabe ha anunciado consenso y esto es lo fundamental para comenzar a hacer propuestas. Desafortunadamente, algunas de las resoluciones no han sido suficientes para la violencia. Esta se salió de control y está creando preocupación en la comunidad internacional. As resoluções não produziram o efeito que nós gostaríamos de ter visto, de levar um fim da violência que está realmente expirando fora de controle, gerando grande preocupação na comunidade internacional. Enfatizó que ambos países son socios naturales y comparten la visión de dignidad y libertad, y el Estado de Derecho y la democracia.
Centros de innovación y proyecto, además de Sao Paulo, se encuentran en Nueva York, Moscú y Tokio y están siendo construidos en Nueva Delhi y El Cairo. El ministro alemán de Asuntos Exteriores dijo que Brasil es de una historia de éxito destacable. Siempre hablando de China, les habíamos dicho, mientras el canciller está en Alemania, apenas una formación de orden cerrado y un toque de clarín, y Rousseff recibe al viceprimer ministro Wang Leng. Vean la creciente importancia y cómo se mueve al mismo tiempo la diplomacia china en todas las áreas, no menos lo hace la de Brasil, ¿no? Wang Qishan con Dilma Rousseff. China y Brasil acuerdan impulsar una asociación estratégica, promover la continuidad en el uso del comité bilateral como una plataforma para profundizar las relaciones, impulsar la recuperación económica mundial, y las dos partes prometieron hacer esfuerzos conjuntos para implementar el plan de acción conjunta de los dos países y un plan de cooperación de 10 años sobre economía y cultura. Y aquí vean cómo se mueve la diplomacia china. En Teherán, China exhorta a Irán a impulsar la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica y lo hace con el ministro asistente, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Xiaoshu, quien exhortó al gobierno iraní a fortalecer la cooperación con la IAEA en un encuentro con Ali Bagheri, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Ma, quien comenzó el domingo una visita de 2 días a la República Islámica, indicó que el objetivo de su viaje es intercambiar opiniones con las autoridades iraníes sobre el tema nuclear de una manera sincera y profunda. Es decir, tan preocupados, ¿no? La República Udmurt, en Ivest, en Rusia, le saca brillo a su nuevo Kalashnikov. Culata plegable, mucho más ergonómico, mucho más completo en sus funciones. El nuevo fusil sustituirá al venerado AK-47 y sus posteriores modificaciones. Está en fase de prueba. Según el grupo de ingenieros de la planta encabezado por Vladimir Slovin, jefe de la oficina de diseños, conserva la ventaja de los modelos anteriores y al mismo tiempo responde a las nuevas exigencias potenciales y nuevos clientes. Tiene patentadas hasta 10 mejoras de su rendimiento, las cuales incorporan, entre otras, puede ser manejada por zurdos y la capacidad de disparar en 3 modos de fuego: ráfagas, 3 disparos y fuego automático. La página web de ISHMAS destaca que el arma mantiene su posición clásica y su diseño fundamental básico, lo que permitió a los ingenieros desarrollar el modelo de diseño simple y confiable como siempre, y su capacidad para integrar potentes dispositivos en la boca del cañón, cargadores de mayor capacidad y en función de los cartuchos. Una de las ventajas del nuevo AK será su configuración modular, con una plataforma base a la que seguirán diseñadas unas 20 modificaciones de armas de fuego. Y aquí yo siempre le he querido preguntar a usted, ¿será que los doctores lo prometido. Responsabilizan al exdirector del DAS del asesinato del humorista Jaime Garzón, el inolvidable Jaime Garzón. ¿Lo recuerdan aquí con el embajador estadounidense? El paramilitar Diego Fernando Murillo alias Don Berna responsabilizó al ex subdirector de la División Administrativa de Seguridad DAS, José Miguel Narváez, del asesinato del genial y por eso molesto humorista Jaime Garzón, quien fue ejecutado literalmente el 13 de agosto de 1999. Doctor Pastrana, se sabe que somos socios, que estamos trabajando conjuntamente hacia un fin común. ¿Ah, sí? No tiene nada que ver con las rodillas. No, pero el otro. Pero esa sociedad es como la sociedad de la gallina y el marrano, que la gallina pone el huevo y el marrano el chicharrón. No, me voy a reír nomás. Con un toque de humor genial podía poner en aprietos a cualquiera, incluso un veterano diplomático como los que el Departamento de Estado envía a la hermana República. Azul, por favor. ¿Azul? ¡Uy! ¿Qué razón dice? Rojo o azul, azul. ¿Y ya se entrevistó con el doctor Pastrana? Esta tarde. Esta tarde, sí.
Y él lleva las rodilleras nuevas, me imagino. ¿Cierto? Por Dios. Yo pregunto. ¿Y usted quién cree que mató a los asesores de los UGUAS? Bueno, mi gobierno cree que fueron las FARC, ¿no? Sí. Lo han dicho y hay pruebas. ¿No serían, por ejemplo, paracos de la OTSI? Mucho cuidado, es una... No, huevonadas que se le ocurre a uno por allá si no pensarlo. No, es que... ¿A quién le conviene matar a sus manes a la OTSI? No. ¿Usted no cree? ¿Mi gobierno no cree eso? No, el gobierno cree que fueron las FARC. Además hay grabaciones de las órdenes del señor Gran Nobles que los ordenó matar. Entonces, de noble no tiene nada, ¿no? No, al contrario. Y lo de la denuncia de la señorita Mónica Lewinsky con el doctor Clinton del asunto ese, ¿usted cree que eso es una distracción de la prensa mundial o eso sí era verdad? No, eso desgraciadamente sí pasó. Y los americanos todos lo sabemos. ¿Y no pueden volverlo a nombrar aquí? Si hacemos No, un eso nunca plebiscito, pasa. si hacemos un plebiscito que diga, señor doctor Clinton, le perdonamos lo de Mónica, pero nos vuelve a nombrar a don Frechete, ¿no? Imagínense. Interesante la idea. Sí, porque ya le pedimos que nos invada y no ha nada. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Qué placer. Le quedaron, mi amor, ¿esos son suyos o el doctor Clinton? No, estos los pedí prestados. ¿Ah, sí? Sí, para el viaje. Le quedan perfectos. No se los vaya a prestar a Moreno, que le queda hasta aquí a Moreno. Muchas gracias. Recordemos uno de los momentos inolvidables de Jaime Garzón, asesinado a los 38 años de edad, tal vez por decir cosas tan reales y sinceras como estas. ¿Recuerdan este personaje? Uno de los que hizo famoso, ¿no? Esto tuvo su costo, esta forma genial de hacer humor. Trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del diligente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Increíblemente genial y visionario. No hacía chacota, hacía humor del muy fino y humor político, peligroso en algunas latitudes. Precisamente es la revista Semana la que dice que el ex jefe militar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, responsabilizó al ex director de la División Administrativa de Seguridad DAS, José Miguel Narváez, del asesinato del humorista Jaime Garzón, ejecutado el 13 de agosto de 1999. Don Berna hizo la acusación el lunes desde Miami, durante una comparecencia ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, reseñó la revista Semana. El ex jefe paramilitar explica que en los archivos de Narváez, comillas, está toda la información sobre los seguimientos, cierre de comillas, al humorista asesinado a los 38 años de edad. Con esto, la información ofrecida por el DAS, miembros de la banda La Terraza de Medellín, viajan a Bogotá y junto a inteligencia militar lo siguen y le dan de baja. Todo entrecomillado. El plan elaborado por Carlos Castaño fue ejecutado por 4 sicarios que fueron seguidos en Bogotá, guiados allí en Bogotá, del entonces jefe de la inteligencia en la capital, el coronel Jorge Eliezer Plazas. Sobre Narváez, actualmente recluido en una cárcel del departamento de Cundinamarca, pensan 2 causas más, una por espionaje telefónico y la otra por el asesinato del dirigente de Unión Popular, Manuel Cepeda Vargas. Esperamos que algún día se haga tardía justicia sobre la desaparición de este genio del humorismo y la interpretación. Un hombre que nunca hizo chacota, hizo humorismo y delfino. Los que no tienen talento hacen chacota, pero este era tan bueno que
que tenía un peso político y decía tantas verdades que le costó la vida. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, Dios mediante. Estaremos aquí. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.